Yesa G. Navarrete, ella es abogada especialista en Derecho Laboral y justamente vamos a hablar sobre esto, qué sería lo óptimo y todo lo que está pasando en torno al tema del empleo, qué se puede proponer sin que signifique una regresión de derechos, pero que sí signifique que se creen mayores plazas de empleo, que creo que ese es el deseo de muchos. Bienvenida, Yesa G, y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Verónica. Buenos días, Andrés. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Gracias por la invitación. Bueno, creo que tenemos que pensar en una reforma laboral más allá de los parches que hemos tenido en los últimos años. Tenemos todavía muchos retos que son desafiantes, si bien en los números, cuando vemos los indicadores de la encuesta en EMDU, vemos que ha venido un comportamiento un poco decreciente, por ejemplo, del desempleo, lo cual es bueno. Todavía el empleo no adecuado, el empleo informal, sigue estancado. Prácticamente hablamos de que una de cada dos personas en el Ecuador no tiene las condiciones de empleo adecuado. ¿Eso qué significa? Que no tiene las 8 horas de trabajo, que no tiene el mínimo el salario básico, que no tiene afiliación a la seguridad social. Y de ahí quisiera partir. Estamos ahorita conversando sobre el tema de la posible contratación con mayor flexibilidad para el ajuste de los horarios, la discusión del salario básico, pero creo que estamos en un momento político oportuno para aprovechar la oportunidad de un gran plan nacional de empleo y que abarque mucho más, por ejemplo, que un nuevo código de trabajo, que es necesario, pero que no comience con una reforma del código y termine como tal. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de empleo tenemos la necesidad de articular distintas instituciones. No podemos, por ejemplo, hablar de una reforma del Código de Trabajo dejando por fuera al Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Así Social. es. Parte del empleo adecuado es la seguridad social. Y creo que todos hemos escuchado estas frases con más común que antes, el que ya las personas no quieren afiliarse por falta de confianza. Claro, Dices, dicen, ¿el IES para qué? Si después a la vez no nos dan la jubilación. Y hay claro, muchas dudas que son preocupantes, ¿no? claro, del lado del empleador dice, ¿para qué quiero dar un aporte del 12,15%? Y del lado del trabajador, del casi 10%, para decir, ¿para qué? Si tal vez no me llegue a jubilar, porque todo el tiempo estamos rodeados de escándalos de corrupción, de falta de definiciones técnicas de la seguridad social. Entonces, creo Claro. que las reformas del empleo tienen que verse desde ese lado íntegro. En el tema, yo soy fiel creyente de que nuestro sistema laboral es rígido, de que necesitamos más oportunidades, pero también creo que es momento de salir del framing y la narrativa que se ha instaurado en los últimos años, en la que se indica que solamente si es que aprobamos el contrato por horas vamos a mejorar el empleo. Creo que hay muchas más herramientas que eso. Por ejemplo, en la actualidad nosotros tenemos vigente el contrato de jornada parcial y Ajá. creo que por ahí van las declaraciones del ministro Burbano en los últimos días, porque el contrato de jornada parcial permanente es una forma que está vigente en la norma para que las personas se puedan poner de acuerdo empleador y trabajador para prestar su servicio menos de 8 horas. Sí tiene límites y creo que por ahí podría venir las reformas. ¿Qué límites tiene ese contrato, por ejemplo, de jornada parcial en línea de lo que decía el ministro Burbano? Que ante la seguridad social mínimo se puede considerar 4 horas de trabajo. ¿Y eso por qué? Porque si digamos que la persona trabaja en la práctica 2 horas en el día, mínimo su aporte a la seguridad social tiene que ser como que fueran cuatro, Claro. sumado un incremento del 4,41% para poder darle esta equiparación al acceso al seguro de salud. Pero claro, si nosotros ahorita nos ponemos a poner sobre la mesa que le vamos a quitar más ingresos al IES, no va a ser viable. Pero ¿qué sí puede ser viable? Poder aclarar las normas del contrato de jornada parcial permanente respecto a que por qué no considerar un banco de horas, por ejemplo, por qué no dar más libertad a que el empleador y el trabajador se puedan organizar cómo prestar esas horas de servicio, porque debemos dar más valor al acuerdo de voluntad de las partes sin regresión de derechos y hay formas de hacerlo. Y creo que es importante con responsabilidad del lado Claro. de los empleadores y trabajadores salir de esa narrativa de que cualquier reforma es regresiva, va a ser renuncia de derechos y Es del que no lado... debería, porque además No. o sea, este código de trabajo es antiquísimo, ¿no? Entonces debería adecuarse a las nuevas modalidades, a las nuevas exigencias de la actual situación, ¿no? Por supuesto, de hecho, yo iniciaba la entrevista indicando que nuestras reformas laborales están llenas de parches que lo que han generado es desconocimiento e inseguridad jurídica. Y ahí esa desventaja a quien más impacta son a los emprendedores y a los pequeños empleadores. Porque ¿cómo se le puede exigir a un emprendedor que conozca que en el Ecuador tenemos más de 20 modalidades contractuales vigentes?
Si es que una persona que ha dedicado varios años de su vida a veces no se entera que ha salido una nueva modalidad contractual, ¿cómo le podemos pedir a la persona que está enfocada en sacar su empresa, su emprendimiento, Muy en difícil. que sepa las 20 modalidades contractuales? Entonces, creo que podemos partir desde una identificación, un diagnóstico de qué ha funcionado hasta hoy y simplificarlo. Saber de las 20 y más modalidades contractuales, cuál ha funcionado. Y ahí vamos a tener sorpresas. Por ejemplo, en el año 2020 se emitió el acuerdo ministerial del contrato productivo. El contrato productivo es un contrato que se puede suscribir hasta por un año, renovable un año más, con término de prueba que reconoce todos los derechos, beneficios de decimotercero, decimocuarto, todo. Ujú. Y es un contrato muy utilizado, está en un acuerdo ministerial. ¿Por qué no comenzamos dándole un rango legal, incluyéndolo en esta nueva norma, para que eso fomente la seguridad jurídica y que las personas que quieran formalizar el empleo, que escuché también es una de las prioridades del ministro, puedan hacer uso de estas herramientas y simplificar? Eliminemos todas las modalidades contractuales que no están siendo utilizadas, Claro. porque generan confusión. Hay modalidades que tienen incrementos del 35% de la remuneración, como el contrato eventual. Y claro, si tengo el productivo, pero no sé, yo me he encontrado con muchos empleadores que no saben que existe el productivo, siguen firmando el eventual, pagan 35% más. Y eso puede significar que cada 10 trabajadores contraten dos o tres menos. Claro. Entonces, creo que hay que hacer Y esa que todo se visión. encarezca a la final, ¿no? Y por ejemplo, si se trata de una fábrica, el producto final va a salir mucho más caro y así es toda una cadena. Y es toda una cadena. Entonces, creo que el tema de la simplificación, por ejemplo, en contratos, el tema de poder dar más facilidad al acuerdo empleador-trabajador para el manejo de horas a través de este banco de horas, que se reconozcan horas suplementarias, horas extraordinarias, pero sin esta falta de conocimiento del empleador y trabajador derivada de una norma confusa, que es lo que hoy pasa, por ejemplo, con la jornada parcial permanente. Inclusive en el acuerdo ministerial se habla que es una modalidad contractual cuando no es una modalidad contractual, Mm. es una forma de prestación del servicio. Qué interesante. Ahora, Yesaje, ¿cómo vemos la propuesta que hace el ministro de Trabajo, Harold Burbano, esta reforma que también entiendo y he leído el punto de vista de algunos expertos que esto trae desafíos porque el Código de Trabajo actual no permite más pausas de hasta 2 horas, por ejemplo, en la jornada, y esto quizás podría frenar la aplicación de esta medida. También se ha mencionado que otro obstáculo es que esos acuerdos podrían aplicarse solo a contratos nuevos, no a los existentes. Entonces, ¿cómo plantear y aplicar esta idea que tiene el ministro Burbano? Yo creo que hay dos elementos que deben ser sustanciales para esta reforma. Primero, el diálogo, para que no se sienta que es una imposición. Muchísimas reformas técnicas han intentado ser implementadas, pero no haber sido dialogadas, se las da de baja por una u otro motivo, particularmente político o de la coyuntura específica. Entonces, con diálogo, creo que hay una gran oportunidad una vez que pase la definición del salario básico en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, se puede aprovechar ese espacio porque la ley ya lo permite para que se haga reformas laborales en consenso. A nivel global, con el acompañamiento de organismos multilaterales, se utiliza mucho el diálogo tripartito. Se sienta en la mesa empleador, trabajador y el Ministerio del Trabajo para llegar a acuerdos. El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios ya es esa estructura constituida por ley que puede ir más allá de la polémica que tenemos todos los años de la fijación del salario básico. Entonces, ¿por qué no empezar por ahí? Fijar el salario básico, yo creo que hasta la próxima semana deberíamos ya tener noticias de cuál es Sí, bueno, el seguramente el ministro Burbano estuvo incremento. aquí y decía que entre $10 a $20 sería el incremento, así que desde hoy se reúne este consejo de salarios, vamos si se ponen de acuerdo. Sí, sería histórico que salga también por Ah, acuerdo, pues, ¿no? Recordemos que hay una fórmula que ya se desarrolló igual como claro. referente para el incremento, pero sería un mensaje muy bueno que se pueda llegar a un consenso. Y en esa misma línea, en este espacio, trabajar esta propuesta que decía el ministro, pero yo ahí quisiera que se pueda no solo trabajar ese tema de la flex. Yo no me gusta llamarlo flexibilización porque es una palabra que ya está bastante satanizada, pero más bien de la modificación de la forma del contrato, de la prestación del servicio por un tiempo menor a las 8 horas. Yo creo que se puede. Creo que la forma técnica es reformar el acuerdo ministerial de la jornada parcial permanente, dando claridad de Ujú. que se pueda utilizar como un banco por horas, de que si es que las personas dicen tengamos un mínimo en que trabajemos
pongamos por un ejemplo, 40 horas mensuales, 60, 70, 80 horas mensuales, que tú y yo nos podamos poner de acuerdo cómo nos funciona, siempre con el consenso de voluntades, pero eso permitiría que si un día la persona tiene que trabajar 6 horas y otro tenga que trabajar 4, otro tenga que trabajar 5, no se considere ese valor adicional a la hora número 4, por ejemplo, si fuera un contrato de 4 horas, como una hora suplementaria, sino que la hora Claro. suplementaria y extraordinaria tenga recargo pasado el número del banco de horas que ya quedamos empleador-trabajador. Claro. Esa es una O forma sea, suena práctica, lógico, ¿no? sí, y que no es regresiva. Ujú. Y que ya es utilizada y se ha insertado en uno que otro contrato. Por ejemplo, en el contrato productivo ya se habla de que las 40 horas pueden distribuirse hasta 6 días en la semana. Son temas muy sencillos, pero que yo sigo creyendo que son insuficientes. Creo que técnicamente es momento. Tenemos todavía un gobierno con 2 años por delante íntegros y creo que sí es un momento para hacer una reforma integral. Bueno, y es un pedido de muchos empleadores justamente para que exista más empleo. Estamos con Yesa G. Navarrete, abogada especialista en Derecho Laboral. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son las soluciones que dan, por ejemplo, los multilaterales, la OIT, que es el principal en temas de trabajo y laborales, para que más gente tenga empleo? ¿Hay políticas públicas que son consensuadas entre la gente técnica de estos temas? Subir, por ejemplo, el salario básico o bajar o liberalizar, digamos, algunas de las condiciones o quitar un poco de las obligaciones que tiene el empleador en cuanto a las liquidaciones, afiliaciones al IES y demás aspectos. Sí, en realidad sí existen recomendaciones que han hecho los multilaterales, la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, desde la visión como expertos en temas laborales a nivel global, sí hacen recomendaciones para la implementación tanto de sus tratados y convenios internacionales como a través de cooperación técnica en diagnósticos que han realizado en distintos espacios. Por ejemplo, en nuestro país, porque eso es verdad, por más que nosotros tengamos realidades muy similares, por ejemplo, con América Latina, cada país tiene su normativa. Nosotros somos muy distintos a la regulación laboral que existe en Colombia o que existe en Perú, que existe en Chile, y en nuestro país sí se han realizado diagnósticos. ¿Por dónde pasa la parte principal de las recomendaciones, por ejemplo, de la OIT, de instaurar un diálogo social? El diálogo social es un mecanismo que la OIT, de hecho, lo Ujú. acompaña y que, dicho de paso, sería una oportunidad muy buena para el gobierno Claro. poder sentarse con un experto global que se ha invitado a la mesa para tratar de salir de esta confrontación histórica que tenemos en las reformas laborales, porque en el diálogo social lo que se busca es que todas las reformas partan de acuerdos y de negociaciones. Entonces, a manera de ejemplo, voy a poner uno de los temas que más posicionados están en las reformas requeridas, como la jubilación patronal. Entonces, en temas como jubilación patronal, por un lado, se tiene que considerar el impacto negativo que la jubilación patronal ha tenido hasta el día de hoy, que es real, porque lamentablemente los trabajadores que prestan sus servicios a 19 años tienen dos destinos. O son desvinculados cuando tienen 40 o 50 años y pasan al desempleo o al empleo informal, y Claro. muchas veces siendo los trabajadores más capacitados, o pasan a la simulación laboral, porque muchos empleadores que tienen consideración, cariño Ujú. y que valoran a su trabajador dicen, yo no quiero que la persona se vaya. Entonces empiezan a facturar. Entonces los dos caminos son tristes, Y esos son sí son negativos, regresivos de derechos, son ¿no? regresivos. Entonces sentarse a ver esa realidad es más importante que mantener un discurso sin argumentos en que la jubilación patronal no puede ser eliminada. Sí, Claro. hay que ver la forma en que no vulnere los derechos, pero puede ser modificada. Y ya en línea de lo que decía, por ejemplo, a través del diálogo, ya en dos momentos en el Ministerio del Trabajo, los trabajadores y empleadores llegaron a acuerdos de la modificación de la jubilación patronal para convertirla en un fondo de ahorro. Mm. Con la compañía de equipos técnicos, se determinó y se dijo, muy bien, transformemos esto en un fondo de ahorro, se llegó a definir inclusive posibles porcentajes de lado y lado de aporte, pero claro, el punto siempre de quiebre es quién va a administrar ese fondo. Cuando Claro. se propone que es el IES, ya existe una determinada resistencia, cuando se habla de que sean otras entidades bancarias, entonces es cuestión de desatar esos nudos y avanzar con el diálogo en los otros temas. Por ejemplo, han pasado muchas reformas aisladas y dispersas este año
tuvimos una reforma a la Ley Orgánica de Discapacidades. Ujú. Se la derogó y ahora tenemos la Ley Orgánica de Personas con Discapacidad. Y, por ejemplo, en esa norma, sin diálogo, sin conversación, sin discusión alguna o sin determinar cuál fue el indicador, se modificó cuál es la consecuencia del despido unilateral de una persona con discapacidad. Hasta antes de esta norma, el empleador tenía que pagar 18 veces la mejor remuneración, lo cual podremos discutir si está bien, si está mal, pero al final ya todo el mundo lo sabía y ya era un caso conocido. Pero con esta reforma se incluyó que aparte de ese pago, que ya es costoso, también las personas puedan solicitar el reintegro. No es excluyente, es concurrente. Es decir, si a una persona con discapacidad la desvinculan, el empleador tiene que esperar 3 años que le demanden el costo de las 18 veces la mejor remuneración y el reintegro. No es el uno o el otro como reparación. Y eso yo me pregunto a nivel de política pública, ¿de verdad esos cambios fomentan la inclusión de las personas con discapacidad? O tal vez tengamos muchos empleadores que digan, oye, mi riesgo es muy alto, yo prefiero pagar la multa. Y no estamos logrando la Claro. finalidad que tiene la ley al buscar esta inclusión, sino más bien poniendo más barreras. Y de esas barreras se refería la ex ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, y fue uno de los temas polémicos en la consulta popular acerca de la regresión de derechos, y ella en alguna entrevista dijo: Ecuador es el único país donde tienes utilidades, 13º, 14º, vacaciones y un montón de beneficios para el trabajador. ¿Qué tan verdad son esas declaraciones? En otros países también tienes, por ejemplo, aguinaldos, entiendo, no, no se llama tal vez 13º, 14º, pero ¿cuál es la carga para el empleador comparado con otros países de Latinoamérica? ¿Y cómo estamos en números frente a otros países de Latinoamérica? Por ejemplo, ¿cuántos ecuatorianos tienen empleo formal versus otros países? ¿Estamos bien, estamos mal, somos rígidos y cuál es la carga sobre el empleador? Sí, para contestar tu pregunta, sí existen otros países que tienen estos bonos con otros nombres. No se los encuentra como 13ª remuneración, 14ª remuneración, pero sí existen varios países, sobre todo en América Latina, que tienen estos bonos. Y si nos vamos más allá, en Europa, por ejemplo, pensando en licencias, que son otro tipo de beneficios, las licencias son mucho más amplias. Hay licencias de maternidad en países que se extienden hasta 2 años, pero por eso es que cada realidad requiere su reforma. Entonces, no es solamente pensar en que somos un sistema rígido en comparación a los demás, sino que somos un sistema rígido y costoso respecto de nuestros competidores. Eso es una realidad. Por ejemplo, nuestro salario básico sí es un salario básico alto, pero claro, desde el punto de vista también del trabajador, todavía no es un salario suficiente, porque tenemos una brecha con el costo de la canasta Claro. básica. Entonces, por eso es tan importante sentarse a la mesa. Todavía el salario básico no cubre el costo de la canasta básica. Pero eso no significa que mañana vamos a incrementar el salario básico hasta que cubra, porque estaríamos casi, casi obligando al cierre y a la quiebra a los empleadores y disminuyendo el efecto del empleo. Entonces, la idea es llegar a un consenso que permita generar más trabajo, más empleo formal y que las condiciones sean integrales, porque el tema del empleo no se puede ver únicamente con los lentes del Ministerio del Trabajo, tiene que verse en conjunto con la rama de producción, el tema Claro. tributario, ver incentivos, porque sí en realidad en Ecuador sí es difícil, digamos, el entendimiento del marco regulatorio y a nivel de costos sí estamos entre los más altos, no solamente desde el punto de vista de los beneficios sociales adicionales ni del tema del salario básico, sino en los costos inclusive administrativos, burocráticos, internos que tienen los empleadores para el cumplimiento de obligaciones. Cada vez existen más obligaciones que no son socializadas y que se incluyen por la ley de igualdad Mm. salarial. Tenemos todo este tema de las 40 horas obligatorias, en materia de seguridad y salud, tenemos cosas necesarias, por supuesto, Ujú. en temas de prevención, pero que no suelen ser dialogadas, socializadas y luego terminamos con multas en lugar de incentivos. Y claro, tantas cosas que hay que conocer es lo que se refería mi colega Andrés hace unos días y sí, son temas que se imponen y que muchas veces complican a la labor de los empresarios. Los Yo cursos que tenemos que eso dar es lo que menciona yo, Sagué. Pero bueno, tenemos que terminar. Vamos a seguirle tomando el pulso a esta situación de posibles reformas laborales y cómo se van dando, porque es un tema un poquito álgido en nuestro debate. Pero gracias a Yesa G. Navarrete, abogada especialista en Derecho Laboral, gracias por estar aquí y aterrizarnos un poco esto que
que esté en el debate público para ver cómo se puede viabilizar las distintas propuestas que están sobre la mesa. Así que gracias nuevamente. Muchas gracias, Verónica y Andrés.